Dios te bendiga grandemente y bienvenido una vez más a mi canal. Hoy, querido amigo, quiero mostrarte a la luz de las Escrituras cómo es que Dios nos ve a nosotros los hombres en esta tierra, hoy en día y desde la fundación del mundo, cuando el hombre cometió su primer pecado, que fue Adán, y que el pecado ha pasado de generación en generación. Y te voy a mostrar a la luz de las Escrituras cómo es que Dios nos ve a nosotros antes de ser salvo y después de ser salvo. Sin más, te quiero citar en las Escrituras, te pido que vayas al libro de los Hechos, capítulo 10, y te quiero contar cómo fue que Pedro, apóstol de la iglesia, veía a los gentiles y cómo Dios nos veía también a nosotros. Comenzamos. Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Escúchame, amigo. Este centurión oraba y pedía a Dios, y con sus oraciones y con pedirle a Dios aún no era salvo. ¿Cómo es posible esto? No, ese hombre clamaba y pedía a Dios, pero Dios lo escuchó, Dios lo vio y envió a su ángel para que le dijera a este señor, a este Cornelio, a este centurión, que enviara hombres a buscar a Simón para que le dijera qué tenía que hacer. Muy bien. Comenzamos. Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10. Ya vimos que este centurión oraba, hacía limosna, buenas obras hacía este centurión, pero no era salvo. De hecho, nuestro Señor le envió un ángel en una visión para que mandara a buscar a Simón, Pedro, para que le dijera qué tenía que hacer. Seguimos. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no quiero, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué quiero hacerte entender, mi querido amigo? Cuando Pedro le dice al ángel: ninguna cosa común e inmunda he comido antes, está diciendo que todas estas cosas que estaban descendiendo del cielo, reptiles, animales, cuadrúpedos, así es como te ve Dios a ti. Eres un ser inmundo y tienes que reconocerte como tal, que eres un ser inmundo. ¿Por qué Dios no le envió a Pedro palomas, ovejas, para que él lo viera en visión y matara y comiera? Sin embargo, lo que le envió fue cuadrúpedos, serpientes, reptiles, cosas inmundas. Así es como Dios nos ve a nosotros, con inmundicias. Nuestros pecados son nuestras inmundicias.
Por supuesto que en ese momento Pedro no entendía qué estaba sucediendo. ¿Cómo Dios me va a mandar a mí a comer cosas que yo en mi vida he comido, que son inmundas, reptiles, insectos? ¿De qué me está mandando a comer mi Señor? Seguimos. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Muy bien. 1. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Muy bien. El ángel le dijo esto 3 veces a Pedro. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pedro no podía entender esto, por supuesto. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel y de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también hombre soy. 2. Pedro le dijo: yo mismo también hombre soy. Más adelante te voy a explicar por qué estoy en ciertos versículos señalándolos. Vale, pues yo mismo también hombre soy. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de nosotros. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día,
e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, todos los que en él creyeren, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro de estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Un poco largo este pasaje de la Biblia, pero muy importante para que tú que no has sido salvo entiendas en qué consiste la salvación de nuestra alma. Para empezar, te señalé algunos puntos que yo noté muy importantes en este pasaje de Hechos 10. Como número 1 tenemos que dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Mira. Hace 2000 años, Dios, en la persona de Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa por los pecados de toda la humanidad, para que todo aquel que en él creyere tuviera vida eterna y no tuviera que pagar la condena de la muerte en el infierno por haber pecado, porque él fue condenado a la muerte por nuestros pecados. Dios dice que no hay justo ni a uno, y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Específicamente dice aquí: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios, como está en la eternidad, vio en el corazón de Cornelio que lo buscaba con toda su fuerza, que hacía buenas obras, pero al final, gentil al fin, aún no era salvo, porque no tenía el mensaje de la salvación, el evangelio. Y el Señor, viendo en su gran misericordia, envió a Pedro, discípulo, para que fuese hasta donde Cornelio a predicarle la buena nueva de salvación, para que creyeran. Pero específicamente, cuando Dios estaba enviándole a Pedro reptiles, insectos, toda clase de aves y de animales, cuadrúpedos, Pedro se quedó estupefacto porque dijo: ninguna cosa inmunda he comido nunca. Y el ángel le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. ¿Qué quiero decirte, mi amigo? Así es como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve nuestros trapos de inmundicia. Tú podrás decir que tú eres muy bueno, que tú no le haces mal a nadie, pero Dios ve lo que hay en tu corazón. El pecado es una infracción a la ley moral de Dios. Y desde el primer pecado que nosotros cometimos una vez en la vida, ya Dios
ya se dejaron caer los decretos condenatorios contra nuestra alma y vamos marchando a la muerte en el infierno, por lo cual estamos separados de la gloria de Dios. Ya no hay nada que podamos hacer para que nos salve, ni haciendo buenas obras, ni portándonos bien, ni dejando el pecado. Nosotros estamos marchando a la condena y lo único que salva a la persona de morir en el infierno es creer en el Evangelio de nuestra salvación, en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto. Cuando Pedro llegó donde el centurión romano, este se postró a sus pies y Pedro le dijo: levántate, porque yo también soy hombre como tú. Ahí Pedro le estaba diciendo, le estaba demostrando al centurión que nada especial había en él, que él también era semejante a él, que en él también estaban esos trapos de inmundicia, en él también moraba el pecado, que él no era un ser glorificado aún, por lo cual estaban en la misma condición, que no tenía por qué ser adorado. Al contrario, toda la adoración es para nuestro Señor Jesucristo. En este punto específicamente quiero detenerme, porque muchas congregaciones religiosas de hoy en día, la congregación ve a los pastores como a los ungidos de Jehová, como a los que tienen toda la potestad de Dios. Y lo que diga el pastor es lo que se hace. Y lo ven como si fuera un ángel, como que todo lo que él dice es la realidad. En consecuencia que este hombre, este pastor, es lo mismo que tú. En él no mora el bien, en él mora el mal. Hay una ley del pecado arraigada a sus miembros, como mismo está arraigada a los miembros tuyos. Es un hombre común como tú. Me quería detener en este punto, porque hoy en día está sucediendo realmente así. Lo que diga el pastor es lo que se hace, no importa lo que sea. Y el pastor pone a los hombres a hacer obras. Qué terrible. Es por eso que nosotros tenemos que mirar a Cristo y no a los hombres, porque todos somos iguales. Todos estamos en la misma condición de pecadores. En nosotros no mora el bien, en nosotros mora el mal. Pero más adelante, cuando Pedro le está anunciando al centurión y a los que estaban ahí presentes las buenas nuevas, le dijo: y todos los que en él creyeren fueran salvos. Todos los que en él creyeren fueran salvos. Es decir, el Evangelio es el anuncio o buenas nuevas de salvación que hace 2000 años Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados de toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que pise esta tierra. Por todos los pecados, todos y cada uno de ellos fueron cargados en la cruz del Calvario, para que aquello que te condena a ti a la muerte, que son tus pecados, no los pagaras tú. Fueron cargados en él para que él pagara por lo que a ti y a mí nos condenaban, que eran nuestros pecados. Todo el que crea con fe en esta obra magnífica de sustitución de nuestro Señor Jesucristo y sea capaz de arrepentirse y de reconocer ante Dios como Él mismo nos ve, sucios, inmorales, que estamos espiritualmente muertos y con nuestra alma condenada al infierno por haber pecado, todo el que sea capaz de reconocerse así y crea con fe que aquello que a uno lo condena, que son nuestros pecados, fueron cargados en la cruz del Calvario y Él fue el que murió por nosotros. Todo aquel que cree en esta magnífica obra, maravillosa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, será salvo. En esto, específicamente aquí, el principal de todos tus sentidos, el sentido del oído, tiene que estar bien atento. Tú tienes que escuchar el Evangelio de nuestra salvación. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para nuestra justificación ante el Padre. Todo aquel que crea en este Evangelio, todo aquel que lo escuche y lo crea con fe, tiene vida eterna. Ha pasado en un instante de muerte a vida. Primera de Corintios 15,
Primera de Corintios 15, tres y 4. Evangelio. Esto es lo que hay que creer para ser salvo. Esto es lo que tiene que creer toda persona para ser salvo. Y como viste en el pasaje, Dios no hace acepción de personas. Todos estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Todos somos inmundos y perversos pecadores. Y una vez salvos, seguiremos cometiendo pecados, queramos o no. Como dijo precisamente el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3:24. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? El pecado. Abajo, también te señalé el bautismo en agua. Pedro dijo, ¿qué impide que estos hombres que han sido bautizados, que han sido llenos del Espíritu Santo, sean bautizados en agua? ¿Acaso no recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros? Muy bien. ¿Qué quiero demostrarte con esto, amigo? Que el bautismo que salva, el bautismo que te da la vida eterna, es el bautismo del Espíritu Santo. Primeramente, bautismo del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cuando tú oyes la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y lo crees con fe, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y pasas de muerte a vida en el instante. En un instante pasas de muerte a vida. Eres bautizado con el Espíritu Santo. Y después que eres bautizado con el Espíritu Santo, que ya tienes vida eterna, que ya ningún pecado que cometas, que hayas cometido y cometerás, te condena a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte por tus pecados fue Cristo. Entonces realizarías el bautismo en agua. Bautismo en agua, el cual es una obediencia de la iglesia, como que nueva criatura eres. Es un testimonio al mundo de que tú has creído con toda tu fe, con todo tu corazón, que Cristo es tu Señor y Salvador. Que Cristo murió por aquello que a ti y a mí nos condenaba a la muerte, en que eran nuestros pecados. Que confías plenamente en la obra judicial y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo cual eres un miembro de la iglesia de Cristo. No tienes de qué ocultarte. Le estás demostrando al mundo que tú eres una nueva criatura. Porque fuiste salvo cuando creíste en el Evangelio y fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Esto es una obediencia de la iglesia. Mira, amigos religiosos, muchas personas que son salvas, o miembros de genuina iglesia de Cristo que son salvos, les puede llegar la hora de la muerte y ni siquiera haber sido bautizados en agua. Pero tienen vida eterna, porque el bautismo que los salvó a ellos, el bautismo que los hizo pasar de muerte a vida, fue del Espíritu Santo, no es del agua. Incluso hay genuinos salvados, yo mismo, que todavía jamás hemos hecho, lastimosamente, la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no tengo hermanos míos de la congregación, miembros de la genuina iglesia de Cristo salvados, para hacer esta obediencia que queremos. Nosotros queremos hacer todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él mismo dijo, hagan esto en memoria de mí. Hagan estas cosas en memoria de mí. Por supuesto que quiero hacerlo, pero si no tengo cómo, no puedo hacer la cena del Señor. Pero no soy salvo por eso. No. Eso es una total herejía. Yo fui salvo cuando fui sellado por el Espíritu Santo, por haber creído, por haberme arrepentido y creído de lo que soy. El arrepentimiento, que en el original griego la palabra es metanoia,
Para nada es una obra tuya. Para nada es una obra. Porque el arrepentimiento que demanda el Señor para nuestra salvación lo puedes encontrar en Marcos 1:15, que el Señor dijo, cuando comenzó su ministerio en la tierra, dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este arrepentimiento que demanda el Señor es ese reconocimiento que yo aquí mismo te estaba explicando de cómo te ve Dios a ti. No te creas que tú eres bueno. No te creas que tú te mereces ir al cielo porque eres buena persona y porque has hecho nada. Una persona, cuando se arrepiente de lo que es, cuando reconoce la bajeza moral que hay en uno, que nunca va a poder dejar de pecar, hasta un día, por supuesto, hasta el día que muera, seguirá siendo pecador, o hasta el día que Dios venga, Jesucristo, por su amada iglesia, en el rapto o el paso, y nuestros cuerpos sean glorificados, esto corruptible sea vestido de incorrupción. Hasta ese día seguiremos cometiendo pecados lastimosamente, queramos o no. Entonces, el arrepentimiento es el reconocimiento de cómo tú estás parado ante Dios, moralmente corrompido, con tu alma condenada al infierno por haber pecado, destituido de la gloria de Dios y marchando tu alma al infierno, por lo cual hay que creer urgentemente en esta bendita obra de salvación, porque Cristo murió por los pecados de todo el mundo, no de unos cuantos ni de 2 o 3. No murió por los pecados de los que están reunidos en una congregación. No. Murió por los pecados de todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que aplica bien el sentido del oído, escucha y cree, tiene vida eterna. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Vida eterna para todo aquel que en Él cree. Aquí es muy importante, mi amigo. Yo no soy buen dibujante, pero bueno, más o menos así. El sentido del oído. El sentido del oído, tienes que tenerlo conectado. Vamos a pintarlo así, más o menos. Ya te digo que no soy buen dibujante. A tu cerebro, a tu mente. Tú tienes que escuchar el Evangelio. Tú tienes que escuchar el Evangelio, mi amigo. 1 Corintios 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuando tú escuchas esto, y lo crees, cuando tú lo escuchas así, sanamente como es, y lo crees con todo tu corazón, esto es tu mente. Cuando tú lo crees con certeza y convicción, Dios te sella con el Espíritu Santo y pasas de muerte a vida, y nunca más, escúchame bien, nunca más eres condenado a la muerte por tus pecados, porque aquel que fue cargado con todos y cada uno de tus pecados fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Te puse el ejemplo de Cornelio, un centurión gentil como tú y como yo, que estaba procurando, él quería ser salvo, sí, él daba buenas dádivas, él oraba a Dios, él pedía, era aparentemente buena persona, pero no era salvo. Y el ángel le tuvo que enviar a Pedro, al apóstol Pedro, para que le predicara el Evangelio. Y cuando él y los que estaban con él creyeron, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y Pedro dijo: ¿qué impide ahora estos señores, a estos hombres que han sido bautizados con el Espíritu Santo, que se bauticen en agua? ¿Te das cuenta lo necesario que es nacer de nuevo?
¿Te das cuenta por qué es tan importante ser bautizado con el Espíritu Santo y no con el agua? Porque el bautismo con el Espíritu Santo es el que te salva. El bautismo con el Espíritu Santo, cuando tú te arrepientes y crees en el Evangelio, es el que te da vida eterna. El bautismo en agua es una obediencia de la iglesia de Cristo, de los salvados. Te decía que hay muchos hermanos en la fe que duermen, que han muerto y ni siquiera se han bautizado en agua, ni siquiera han hecho la cena del Señor lastimosamente, o porque no tienen hermanos cerca de la congregación, porque las religiones no son hermanos en la fe. Las religiones no son la genuina iglesia de Cristo. La genuina iglesia de Cristo son todas aquellas personas que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Aquellos que se sienten con vida eterna. Aquellos que dicen, nada me condena. El pecado, mis pecados no me condenan a morir en el infierno. Porque aquel que fue condenado, aquel que murió por mis pecados, fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace 2000 años. Tengo vida eterna. Creo en mi Señor. Muy pronto mi Señor vendrá por mí. Y esta ley del pecado que está arraigada en mis miembros, estos pecados que cometo, Dios me los perdonó, todos y cada uno de ellos, porque se los imputó a su Hijo Jesucristo. Y un día, muy pronto, también dejará de morar el pecado en mí. Y esto corruptible será vestido de incorrupción y seré glorificado conforme a la imagen de su Hijo. Porque yo soy la iglesia de Cristo. Porque yo tengo vida eterna. Esto es lo que tienes que creer, amigo. Solo esto. No lo que te dicen las religiones. Ven, congrégate, diezma, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios por sobre todas las cosas, apártate del pecado. Si te vas de la congregación perderás la salvación. Qué terribles son doctrinas de demonios. O que digan que hay algún pecado que te condena a la muerte de tu alma en el infierno. Esas personas, por mucho que digan que aman y adoran a Dios, no han creído en el bendito y poderoso evangelio de nuestra salvación. Cristo murió por todos nuestros pecados, no por ciertos pecados, o dejó alguno en específico para condenarnos. No. Él prometió vida eterna para todo aquel que en Él cree. Entonces, después que te puse este ejemplo de un judío que le predicó el evangelio a un gentil, que Dios tuvo que enseñarle a ese judío, mira como yo veo a los seres, mira como yo los veo, inmundos, reptiles, pecadores, bajos. Isaías 64 dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicias. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pues el ángel envió al apóstol Pedro a la casa de un gentil